Bueno, buenos días a todos. Qué lindo ver nombres conocidos que ya participaron en otro de nuestros webinars. La idea de hoy es cerrar el año 2020 con nuestro ciclo de webinars como para arrancar con lo que creemos sería nuestra agenda de talento humano en el 2021. Entonces, como siempre, les decimos súper importante que en la medida de lo posible y si la banda ancha se los permite, traten de tener las cámaras encendidas, los micrófonos apagados. Este es un webinar en el cual nosotros queremos que participen, hagan sus comentarios en el chat. Están con nosotros dos consultoras de CAI Group, una es Ana María Correa, que es de Colombia, está Claudia Vivanco también, y está Marta Sánchez, que nos están acompañando y que están pendientes del chat por si tienen alguna duda, pregunta y demás, como para estar súper atentas, ¿sí? Así que pregunten lo que más quieran y disfrutemos. Y lo más importante es que hoy esto es una conversación. ¿Y cuál es la idea de hoy? Conocer las tendencias del talento humano de cara al 2021. Es súper importante contarles que cómo hicimos estas tendencias. Nosotras participamos en diferentes webinars que hubieron en Europa, que hubieron en Estados Unidos. Estuvimos haciendo una investigación de las principales consultoras de las Big Five, participamos en algunos seminarios de unas universidades de afuera y también le preguntamos a nuestros clientes cuáles ellos consideraban que eran estas tendencias para el talento humano. Mismo cuando veíamos qué nombre ponerle hoy a este webinar, nos reíamos solas, porque nosotros hablábamos de recursos humanos y justamente lo que hemos visto es que hay una tendencia a que recursos humanos deje de llamarse recursos humanos para llamarse talento humano, gestión de personas, gestión de las personas. Hay unas empresas que le llaman gestión de la felicidad. Hay diferentes nombres con el cual están renombrando justamente a esta área y eso habla de hacia dónde va la micro, como digo yo. Y la idea no es solamente compartir estas tendencias, sino que poder compartir posibles soluciones a estos desafíos. O sea, insisto, esta es una conversación co-creada, son ideas que se nos fueron ocurriendo, pero seguramente no es la verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, en honor al tiempo, ya damos comienzo a nuestro webinar. Y creo que esta primera imagen lo dice todo. ¿Sí? Esto sería como nuestra nueva realidad. Muchos de nosotros nos enfrentamos en un 2020 en el cual tuvimos que experimentar, tuvimos que aprender a convivir con la virtualidad. Los que no estaban acostumbrados a trabajar de forma remota empezaron a trabajar de forma remota y fue un año distinto, por no decirlo de otra forma, no quiero poner matices si bueno ni malo, si blanco si negro. Yo creo que fue desde mi rol de consultora un año con mucho aprendizaje, con mucha co-creación con los clientes y lo más importante es que este año nos enseñó a que si éramos virtuales, teníamos que ser aún más virtuales. Si sabíamos manejarnos de cierta forma, tuvimos que reaprender a manejarnos de otra forma. Y esta parece ser que es la nueva realidad que llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que queremos nosotros antes de empezar, es que nos cuenten cuáles creen ustedes que serán para su organización los 3 desafíos más importantes en el 2021. Bueno, entonces, compartimos a partir de ahora cuáles son estas tendencias que estuvimos investigando. Simplemente las estoy listando ahora para después entrar en mayor detalle. El primero tiene que ver con
el liderazgo centrado en la persona. No es simplemente el liderazgo o las habilidades blandas per se, sino que tiene que ver con otro tinte que le vamos a estar pidiendo a los líderes y ahora vamos a conversar de qué se trata esto. El segundo que aparece en el ranking es temas relacionados con diversidad e inclusión. El tercero, los modelos o nuevos modelos de trabajo remoto. El cuarto tiene que ver con los nuevos roles para talento humano. El quinto, en foco en el aprendizaje y el desarrollo. Y el sexto está relacionado en la experiencia del empleado. Ustedes me preguntarán si hay un ranking, cuál es más importante que otro. Va a depender muchísimo de los desafíos con los cuales se enfrenten en las organizaciones. Como les decíamos, nosotros hicimos un research muy exhaustivo, participando en muchos webinars, yendo a conferencias afuera, escuchando también a voces de los clientes. Y si bien la lista era mucho más amplia, nosotros hicimos un breve resumen de aquellas que más se repetían en frecuencia y en lo que era de fondo lo que se buscaba para este 2021. Cuando hablamos de liderazgo centrado en la persona, que es nuestro primer punto que les queríamos presentar, seguramente van a decir, es un tema que estuvo en mi agenda en los últimos 3, 4 años. Entonces, ¿qué es lo nuevo que me querés contar hoy para el 2021? Justamente lo nuevo está basado en que no se puede seguir sosteniendo una organización en la que los líderes no escuchen a sus equipos o líderes que no respondan por su gente. Lo que hablaban o lo que dicen muchas de las investigaciones es que el foco real para este 2021 va a ser trabajar muchísimo en la confianza que generen los líderes con los equipos, en esa capacidad de escucha. Una de las cosas que más nos llamó la atención es que ya hablaban de el concepto de liderazgo con amor. Liderar equipos con amor, liderar equipos con compasión y liderar equipos con empatía, ¿sí? Hay dos modelos que son muy conocidos en el mercado que hablan justamente de este liderazgo al servicio de los equipos, ¿sí? Y de eso se trata este 2021, cómo este líder puede estar realmente escuchando qué necesita el equipo. ¿Y cuáles son las ideas que nosotros vimos más comunes para poder enfrentar este desafío? Uno, que yo creo que lo saben y lo reconocen, pero es trabajar muy de la mano con los líderes. Asegurarse de que los líderes desarrollen estas habilidades de liderazgo para poder estar al servicio de los equipos. Esta modalidad de el líder que solo baja línea o el líder que solo comparte objetivos, ya no es suficiente, ¿sí? No es suficiente que haya un líder que dé solamente direccionamiento sin poder escuchar qué es lo que le está pasando a un otro, ¿sí? Por otro lado, muchas de las cosas que nosotros nos encontrábamos era este líder con cierta vulnerabilidad, ¿sí? Que se muestre tal cual es y que pueda realmente identificar qué es lo que necesita para poder trabajar su capacidad adaptativa. Por eso otra de las ideas que nosotros nos veíamos es cómo poder llevar a estos líderes a que ellos hagan realmente una autoevaluación de cómo se sienten en esta capacidad adaptativa o cómo se sienten en esta capacidad para desenvolverse de forma distinta. A principio de año, tipo en abril, mayo, estaba justamente en una sesión de coaching con un líder de una empresa muy importante acá, y él me decía, yo la verdad le estoy pasando pésimo con todo esto. Imagínate, teniendo a mi equipo todos los días al lado mío, me gusta el control. Y decía, este es uno de los temas que tiene que ver conmigo. Me dice, pero realmente admito, me gusta el control y ahora no sé en qué está mi equipo, no sé cómo lo están haciendo. No es que no confíe en ellos, pero como que en cierta forma yo generé
un circuito en que mi equipo me tiene que estar diciendo qué está haciendo cada 10 minutos y creo que eso no es sano. Y yo le decía, ajá, así, como muda. Entonces, justamente de eso se trata, ¿no? De cómo ayudar a estos líderes a que ellos se reconozcan en este rol de estar al servicio de sus equipos. Y por otro lado, es el feedback a tiempo de la gestión de liderazgo. ¿Qué nos referimos con esto? Yo sé que muchas organizaciones hacen 360 y entre que uno reúne la información de los 360 o de los 180, tardan 2 o 3 meses y después el plan de acción. El 2021 es el año de la agilidad. Hago la encuesta e incluso están hablando de encuestas on spot. Es pregunta esta semana cómo estuve y genero planes de acción y pregunto y voy co-construyendo. Van a escuchar de mi boca muchas veces repetir el tema de agilidad. Entonces, ya no sirven estas encuestas que tardamos meses y meses en poder modelar nuevas conductas de liderazgo. Tiene que ser on time. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta acá. Recuerden que están Claudia y Ana María, cualquier cosa pendientes del chat, por si tienen dudas y preguntas, o para poder conversar sobre dudas que tengan. El segundo punto, hablamos de organizaciones más incluyentes o este tema de la diversidad e inclusión. Sabemos que no es nuevo, pero desde la mirada de recursos humanos tenemos que dar otro enfoque. Cada 3 semanas aproximadamente están saliendo nuevos estudios de cómo se ha tenido que adaptar la fuerza laboral debido a la pandemia, como en muchos casos las mujeres, y acá me voy a referir justamente al grupo de mujeres, tuvieron que dejar el trabajo para poder ocuparse de las cosas del hogar o ocuparse de la enseñanza. Ayer justamente veía un dato que decía que en Estados Unidos al menos un grupo importante de mujeres estaban hablando de que aproximadamente más del 10% de las mujeres de ciertos grupos minoritarios tuvieron que dejar de trabajar para poder tener estos dobles sombreros y enfocarse en otras cosas. Entonces, cuando hablamos de temas de diversidad e inclusión, estamos hablando de políticas que realmente ayuden a entender qué es lo que está pasando dentro del equipo y qué es lo que está pasando en mi organización respecto a otros temas. Otro de los estudios habla que el 35% de las mujeres en Latinoamérica tuvo que dejar de trabajar dado la pandemia. Son números muy alarmantes, son números que por otro lado el 2019 festejamos la inclusión de la mujer en el mercado femenino y este año pareciera que estamos terminando un año en los cuales realmente los números son alarmantes. Entonces, ¿cuáles son las ideas para poder enfrentar este desafío de diversidad e inclusión? Uno tiene que ver con, si yo estoy en mi organización, poder identificar cuáles son los sesgos inconscientes que puedan existir realmente en la organización, pero de fondo. Esos sesgos que a veces uno no quiere oír, pero realmente saben que están latentes, y generar un plan de acción utilizando las metodologías ágiles. ¿Para qué? Para poder romper estas barreras del sesgo inconsciente. Por otro lado, en aquellas organizaciones que ya vienen trabajando la cultura de diversidad e inclusión, fortalecer esta cultura justamente en este ambiente de trabajo más remoto. Generar espacios de conversación y escuchar de verdad diferentes miradas y que esas diferentes miradas sumen a la mesa para poder ser implementadas. Y lo último es, como yo siempre digo, medir
y si me queda tiempo, volver a medir a través de encuestas, a través de grupos focales, a través de pulsos recurrentes y generar, como digo yo siempre, planes de acción rápido sobre esta temática en particular. Hay muchas iniciativas que fueron surgiendo justamente en temas de diversidad e inclusión en esta época de pandemia desde el trabajo virtual. Hay empresas como Walmart, hay empresas bueno, como Accenture, IBM, ¿qué otras empresas más? Monsanto, BAF, hay varias empresas que pueden buscar si quieren en LinkedIn cuáles son las iniciativas que estuvieron abordando este último periodo respecto a diversidad e inclusión y que a lo mejor pueden servirles a su organización. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Voy bien? ¿Voy rápido? Bien. ¿Bien? Súper. Sigamos. El otro tema tiene que ver con modelos de trabajo remotos, efectivos y sostenibles. ¿Por qué? Porque esto llegó para quedarse, ¿sí? O sea, yo vi estudios en los cuales muchas personas están decidiendo que durante el 2021, si es que su oficina abre y si es que tienen la flexibilidad, van a optar querer trabajar desde su casa al menos entre 1 y 2 veces a la semana, ¿sí? Entonces, si eso es lo que va a estar pasando en la organización, lo que no puede estar sucediendo, por otro lado, es que no tengamos los mecanismos dentro de la organización para que se dé este modelo de trabajo de forma sostenible, ¿sí? Ahora, ¿qué me refiero con este trabajo de forma sostenible? No basta solamente con un trabajo en el cual hago exactamente lo mismo y trabajo más horas, porque justamente uno de los temas de la pandemia es esta cierta sensación de cansancio en que la gente siente que empieza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Entonces, por eso decimos que tiene que ser sostenible, porque justamente es como, de alguna manera, empezamos a trabajar distinto, ¿sí? ¿A qué nos referimos con trabajar distinto? Uno es este tema de adaptar el estilo de liderazgo y que los líderes se alineen a las necesidades de trabajo remota. ¿Qué decimos con esto? No nos sirve seguir tratando de tener esta misma matriz de todo es urgente, todo es para ayer, somos bomberos, sino que realmente poder definir lo que es urgente y lo que es importante. Darle mayor autonomía a los equipos, ¿sí? Si yo no delego a los equipos como líderes y no suelto, no estoy permitiendo que los equipos se empoderen. Entonces, se tiene que trabajar más el empoderamiento de los equipos. Otra de las cosas que veíamos a lo largo de estos meses que estuvimos trabajando con muchas empresas de afuera es aprender del error, ¿sí? Pareciera que equivocarnos es una mala palabra y que no está permitido hacer nuevos experimentos. Y realmente 2020 fue un año de experimentos. Entonces, el tema no es no equivocarnos, sino que más que no equivocarnos es reflexionar qué es lo que está funcionando de la forma en que estamos trabajando y qué es lo que no está funcionando para poder hacer los ajustes que son necesarios. Recién justo cuando estaba imprimiendo esta presentación, entré a la oficina donde está mi marido trabajando acá en casa y él estaba justo escuchando una presentación de agilidad. Y hablaban de estas reuniones justamente retrospectivas, ¿no? Del valor que tienen estas reuniones en las cuales uno realmente se cuestiona una vez por semana qué me funcionó y qué no me funcionó. Entonces, si queremos que esto siga perdurando en el tiempo, tenemos que sentarnos con los equipos a revisar este tema. Y el otro tema está, esto es más para el Departamento de Recursos Humanos, arraigado en si hay nuevos modelos de contratación, si esta nueva forma de trabajo, en la cual una persona quizás quiera trabajar 2 veces a la semana desde su casa, el resto desde la oficina, o viceversa, o
también lo que estamos viendo como tendencia mucho en el mercado es que se están abriendo a esquemas de trabajo más flexibles. ¿A qué nos referimos con esto? A trabajar más por proyectos, a trabajar en modalidad de 20 horas a la semana, y quizás un trabajo, dividirlo, o sea, un rol, un cargo, dividirlo en 2 personas, para que estas personas puedan tener la flexibilidad. Obviamente esto implica una nueva modalidad de contratación, un nuevo contrato, ajustes de salario y demás, pero hay gente que está dispuesta a seguir trabajando, pero de una forma distinta, ¿sí? Entonces, desde recursos humanos lo que tenemos que hacer es cómo nos adaptamos a escuchar qué es lo que mi gente necesita. Otra de las tendencias que veíamos es que recursos humanos es un área que pasó a estar de moda, ¿sí? Recursos humanos, insisto, talento humano, gestión de personas, como quieran llamarlo. Y cuando hablamos de talento humano y pasó a estar de moda, hacemos referencia a que, al parecer, en recursos humanos el 2020 recayó muchísimo este tema de cómo trabajar en contingencia, cómo acompañar a los equipos, cómo acompañar a los líderes. Entonces, desde esa mirada hay un estudio muy interesante de Harvard que habla justamente de los nuevos roles de recursos humanos, los nuevos roles que se avecinan desde el 2021 en adelante, roles en los cuales se está apreciando mucho más la vuelta a este concepto de el bienestar, la preocupación de las personas desde este rol de bienestar social que antes, o de relaciones laborales, que antes prácticamente ya se estaba dejando un poco de lado, vuelve a tener protagonismo estas áreas en las cuales estamos muy preocupados en saber desde recursos humanos cómo apalancar diferentes dinámicas o diferentes diferentes apoyos para que los empleados realmente estén mejor. Entonces, una de las cosas que nosotros veíamos muchísimo es cómo revisar los roles que existen dentro de talento humano frente a los nuevos desafíos que existe en la organización. Hace un tiempo atrás hay un libro súper interesante que hablaba de los nuevos roles de recursos humanos que eran desde aproximadamente el 2018 en adelante. Es el mismo autor, lo que hizo ahora es sacar un nuevo apéndice a ese libro y decía, hace 2 o 3 años atrás yo estaba hablando de mayor énfasis en el rol de business partner, mayor énfasis en el rol de negocio, y él decía, yo no quiero sacar este rol de business partner del negocio, pero sí incorporemos esta otra mirada de bienestar de la gente, ¿sí? Por otro lado, bueno, muchas de las estrategias de talento humano tuvieron que repriorizarse en el 2020, es foco también del 2021 en función de lo que se espera. Se espera muchísimo de las áreas de recursos humanos, poder acompañar a la organización y a la cultura de la organización en este tema de la transformación digital, en estos temas de la agilidad, en temas de hacer coaching para que la organización se atreva a experimentar los roles de coach agile, los roles de Scrum Master, los roles de Agile Facilitator, todos esos roles que pasan a estar en la agenda de talento humano o de recursos humanos para este 2021 y que desde ahí puedan empujar a este cambio o transformación digital, ¿sí? Creo que no había webinar que no hablaban de este tema de la experimentación, o no había estudio, paper que hayamos leído que hablaban justamente de esta experimentación y cómo recursos humanos pasa a ser un facilitador para la organización en esto de la experimentación. Y
Lo que se espera es que justamente recursos humanos o talento humano esté un paso más allá para entender qué es lo que está sucediendo en el entorno y adaptarse ágilmente. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Me gustaría conocer opiniones de los que están. Si alguna de estas cosas que les decimos les hace sentido, cómo les estamos viviendo, vamos a hacer un pequeño freno acá para escuchar diferentes opiniones. Bueno, hablo yo acá, Luciana, ¿cómo están? Desde Argentina, Buenos Aires. Uno de los planteos que empezaron a surgir, ahora, justo está pasando el camioncito que recoge las cosas. Lo que les contaba es que estamos replanteando, nosotros tenemos toda la organización desde Buenos Aires, y un planteo que está surgiendo es esto de poder trabajar desde distintas localidades en forma remota por tiempo indeterminado. Si bien no tenemos una decisión compañía, sí lo que estamos evaluando y que fue parte de esta pandemia y de la gestión remota es hacer algo específicamente por el verano, ser flexibles por el verano. Es decir, tenemos mucha gente que es del interior, mucha gente que se va a ir de vacaciones a ver a sus familias porque hace 8 o 9 meses que no los ven, y estamos flexibilizando un formato de trabajo remoto por el momento, por el verano. Nosotros como compañía tenemos muchas restricciones de seguridad informática, o sea que nosotros no podemos conectarnos de cualquier máquina, tenemos que tener nuestras propias máquinas, o sea que tenemos algunas cuestiones que tenemos que también revisar como compañía, pero bueno, a priori nos invitó esta pandemia a ver los contratos, y la realidad es que nosotros como equipo de talent management tenemos que ocuparnos del tema laboral y legal. O sea que empezamos a partir de la pandemia a repensarnos qué localidades estratégicamente vamos a querer estar a futuro, más allá de hacer un work from home de verano. De hecho, tenemos gente que nos está solicitando que si se van a ir a la costa y tienen casa, se puedan conectar y trabajar desde Pinamar, Mar del Plata, o aquellas personas que son de Bariloche, de Tandil, de Jujuy y demás, puedan tener esta flexibilidad. Pero esto nos está invitando a repensar realmente en hacer contrataciones en el interior del país. En forma internacional, nosotros, un poco en la línea que comentaban antes, dentro de lo que es el mundo de diversidad, de inclusión, tenemos presencia en un montón de países, y de hecho, de alguna manera, tenemos muchísimos extranjeros contratados, pero lamentablemente no podemos ser tan flexibles en cuestiones laborales para que la gente sí trabaje en otros destinos, porque ahí ya empezamos con temas muy delgados de global mobility, que ahí no podemos acceder por temas de impuestos y demás. Pero sí nos planteó al momento, por lo menos para los próximos meses de verano acá en Buenos Aires, de replantear y ser un poco geográficamente permisivos para permitir que las personas puedan tener un verano un poco más a medida, más allá de que se vayan a 50 o 70 kilómetros de Buenos Aires. Pero digo, nos puso un desafío de replantear los contratos de trabajo de los 1.200 empleados que tenemos. O sea que estamos en esa revisión y estamos haciendo un primer paso con la edición de verano, el Work from Home verano, que sí lo va a solicitar el empleado. Así que, pero digo, en esto que traías, Dani, a la mesa, el talento humano también nos habla de flexibilizar hasta las regiones. Bueno, conociendo Argentina, es muy extenso el país como para hacer una revisión muy puntual de las ciudades, de los temas laborales. Nosotros tenemos la base centralizada en Buenos Aires, no es lo mismo las plazas, el interior y todo lo que es la parte laboral. Exacto. Que nos pasó las comunicaciones, por ejemplo, para mandar a Rosario, que son 200 kilómetros, 250 kilómetros, una carta o documento para una notificación tarda 5 días hábiles. Entonces, wow. Bueno, digo, para que vean que este país tiene una extensión y más allá de la pandemia, un poco compleja para administrarnos y manejarnos. Pero bueno, sí, nos está cambiando el rol
a la flexibilidad más allá de lo que era el work from home antes, de la política del beneficio del work-life balance, ahora es el modelo de contrato que puede cambiar. Y ahí nosotros desde el equipo de Talent Management estamos muy involucrados. Y desde ahí, justamente es cómo nosotros, o cómo Recursos Humanos experimentó la flexibilidad, cosas que antes no se imaginaba. Yo estaba con una empresa que decía, en 3 días tuvimos que hacer nuevos contratos, tuvimos que ver la forma de trabajar distinto, nos encontramos con nuevas dinámicas, y eso justamente es parte de estos desafíos que 2020 nos mostró, y que llegaron para quedarse. O sea, esta idea que decía Luciana, el trabajo remoto en verano, también puede ser una forma de experimentar, y si funciona, ¿por qué no hacerlo quizás también en invierno? O sea, esa es la invitación que nosotros les hacemos, y lo que nosotras veíamos como parte de las tendencias y parte de nuevas miradas que a lo mejor en 2019 nunca nos hubiésemos imaginado. Muchas gracias, Lu, por compartir. Y seguimos con otra de las tendencias que hablaba de foco en el aprendizaje y el desarrollo. Vuelvo a insistir, ¿qué hay de distinto? Dicen, pucha, no, esto lo vengo trabajando hace años con mis equipos. Sí, hace años que venimos hablando de esto. Ahora hay un estudio que justamente lo sacamos de Gartner, que habla de las tendencias de cambios de habilidades de los últimos 3 años. Fíjense, en la barra azul nos está mostrando las habilidades que eran necesarias para puestos en IT o en finanzas o en ventas dentro de los Estados Unidos, y cómo hoy, en el 2020, este es un estudio del 2020, de hace aproximadamente 1 mes y medio, hablan de las nuevas habilidades que son requeridas y cómo están haciendo menos uso, al fin y al cabo, de las habilidades que se requerían en el 2017. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que al fin y al cabo, lo que aprendimos hace 3 años quizás no nos es tan necesario para los desafíos que se aproximan en el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos desde Recursos Humanos, desde el departamento de Learning and Development o de desarrollo, de plantearnos diferentes objetivos para los equipos, en términos de largo plazo, para que nuestra gente esté incorporando nuevas habilidades, si nosotros no utilizamos lo que se llama el enfoque de habilidades dinámicas, seguramente vamos a estar quedando un poquito para atrás. Y de qué hace mención este tema de las habilidades dinámicas, es de estar en constante conversación entre el negocio y recursos humanos, poder entender qué está pasando en el entorno y qué necesita mi gente, y evaluarlo rápidamente. Cuando uno trabaja en Learning and Development, por lo general lo que se hacía era la planeación del entrenamiento una vez por año, y en función de eso se planificaba las diferentes actividades, se cerraba con los proveedores, etcétera, etcétera. Lo que dice este modelo es que eso no es suficiente hoy en día, y que justamente lo que podría servir un poco más es que el negocio sea parte de Learning and Development de su gente, colaborando junto a talento humano en identificar las habilidades que son necesarias, pero de forma proactiva, lo que se llama esta identificación del Learning and Development reactivo ya no sirve. Entonces, por otro lado, otra de las cosas que nosotros veíamos como buena práctica es cómo hacer de que los empleados se motiven a desarrollar más habilidades en su rol actual. Por lo general, las organizaciones lo que hacen es abren cursos, la gente va y se inscribe, algunas veces son llamados por los líderes a participar en esos cursos, pero pocas veces son las que hay una automotivación de los empleados. Entonces hay diferentes iniciativas
que se están viendo de premios, puntos, gamificación, diferentes alternativas para que los empleados realmente se motiven a querer desarrollarse en su rol actual. En otras empresas, obviamente, cuando hay capital y compensaciones, hay una compensación asociado a ciertos cursos que hace la gente, entonces si logran este mastery o cierta certificación, les abonan un poco más de su sueldo. Estamos hablando de quizás $20 más, $25 más, pero son tendencias que se están viendo para que justamente la gente se motive a desarrollar estas habilidades. Otra de las cosas que se está ocupando mucho en términos de Learning and Development es todo lo que es gamificación, como decía antes, y realidad virtual. La realidad virtual permite que los empleados se motiven más como en poder ir viendo a través de estos lentes de realidad virtual cómo se hacen determinadas actividades o cómo poder, por ejemplo, utilizar ciertas herramientas de software. Se utiliza mucho en IT, de acuerdo a lo que vimos, y se está utilizando muchísimo para procesos de onboarding a la compañía y a nuevos roles, ¿sí? Y en relación a esto, otra de las tendencias que nosotras veíamos y otra idea que vemos como para trabajar este desafío de Learning and Development tiene que ver con rediseñar el Workforce Planning para que sea más coherente en hablar de las habilidades críticas más que roles críticos. Durante muchos años nosotros trabajamos en los Critical Role Position o Succession Plan dependiendo de roles críticos, y ahora se está hablando de habilidades críticas para justamente poder potenciar aún más este tema de poder desarrollar las habilidades necesarias en el talento humano, si no nos estamos quedando atrás, ¿sí? Por último, está el tema de la experiencia del empleado, ¿sí? 2020 nos mostró un año en el cual se puso a prueba la experiencia del empleado, el cómo el empleado vive y vivió la cultura durante este año de la organización fue crítico. Cómo puso a prueba si los líderes o recursos humanos o talento humano estaba a disposición, está dispuesto a escuchar, fue uno de los temas más relevantes de acuerdo a los estudios. Y cuando hablamos de nivel de engagement y nivel de compromiso, el tema de cómo impacta la experiencia del empleado es uno de los temas más relevantes. Entonces, la percepción de agotamiento que hoy vemos en muchos estudios es algo real. Me imagino que casi todos los que están acá presentes también lo están viviendo. Entonces, cómo poder trabajar el 2021 en la experiencia del empleado va a ser uno de los factores más relevantes. Entonces, ¿qué es lo que vemos como ideas para trabajar este desafío? Primero que nada es poder identificar cuál es el nivel de madurez que tiene la organización de ustedes respecto a la experiencia del empleado. Hay diferentes encuestas o diferentes assessments que les permiten ver, que ahora se los vamos a mostrar, cómo es el nivel de el employee experience de cada una de las organizaciones, y van a ver que dependiendo del nivel de madurez de experiencia del empleado que existe en cada una de las organizaciones, hay diferentes estadios. Los primeros 3 eslabones o los primeros 3 escalas tienen que ver con seguir mejorando las experiencias de recursos humanos que impactan en el empleado. Y a medida que uno va creciendo en el nivel de madurez, de experiencia del empleado en la organización, ya me enfoco como gestión humana en mejorar las experiencias organizacionales, ¿sí?
Cuando hablamos de experiencia del empleado, está muy asociado a lo que recursos humanos tiene que hacer para que la vida del empleado, o el recorrido o el camino que hace el empleado sea realmente significativo y sea excelente. Cuando hablamos de mejorar la experiencia del empleado a nivel organizacional, es donde realmente el negocio se involucra junto al área de recursos humanos o de talento humano para co-crear estas experiencias del empleado y se perciba como un gran aporte desde todos los niveles. Entonces, poder trabajar este nivel de assessment de dónde estoy yo como organización respecto a la experiencia del empleado es uno de los elementos críticos para poder trabajar este desafío en el 2021. Y en función de ver y de determinar dónde estoy hoy, también determinar cuál es el nivel aspiracional, a dónde quiero llegar durante el 2021 con mi organización y qué estoy dispuesto a hacer para poder ir mejorando esta experiencia del empleado. Y otro de estos desafíos tiene que ver justamente con esto, cómo creo un plan para mejorar este enfoque, identificando estas áreas de trabajar y vuelvo a insistir con esta metodología de agilidad. No me sirve un plan en el cual yo quiero hacer todo perfecto y voy postergando el sacar hitos, sino que es justamente hacer algo distinto, probar, ver si funciona, si no funciona, sigo mejorando el plan hasta poder tener un plan 100% completo. Ahora, si yo quiero implementar algo desde cero y voy a tardar 8 o 9 meses, seguramente al mes noveno lo que yo quería implementar ya quizás no sirve para esta población. Hay muchas empresas que se aventuraron a lanzar nuevos programas de bienestar para justamente acompañar a los empleados en este tema del cansancio post-COVID o pleno COVID, y lanzaron los programas en agosto y quizás agotaron todos sus esfuerzos en agosto y ahora está siendo uno de los momentos críticos donde la gente realmente dice basta. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es vayan midiendo cómo están sus empleados, cuál es la experiencia que ellos están viviendo y qué es lo que tengo que adaptar y el enfoque que tengo que hacer. En definitiva, ¿qué les queremos decir con todo esto? Es que hoy más que nunca tenemos que estar cerca de nuestros equipos. Yo creo que 2021 es un año para aprender de todo lo que nos trajo el 2020, para poner en práctica, para repensar, para experimentar. Y como les decíamos antes, hay mucho más material. La idea de hoy era darles un pantallazo general de esto. Vamos a, en nuestro blog, compartir más ideas, compartir más de este estudio, porque les decía que había muchísima información. Y lo más importante es que puedan ustedes identificar cómo pueden acompañar a sus equipos y hacer que este 2021 realmente sea memorable, que seguramente va a estar lleno de desafíos, pero la idea es sortearlos de la mejor forma posible. Saben, como les decía antes, que lo que necesiten lo pueden encontrar en nuestro blog. Ahí tienen información, tienen estudios, tienen los research que hicimos. Vamos a estar publicando también el link en Instagram para que puedan encontrar diferentes ideas y lo que necesiten nos contactan. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por asistir. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. No, yo solamente, Dani, agradecer la presentación. Creo que fue muy clara, creo que está muy alineada con los desafíos que tienen las organizaciones hoy y que van a tener en el año 2021 y en el futuro. Y creo que pone de manifiesto, si antes era importante el rol del área de personas y recursos humanos, talento, hoy día está muy en la conversación de estrategia. Es fundamental
participar por parte de los roles de recursos humanos y personas en la estrategia y cuál es el diseño incluso de la política presupuestaria de las organizaciones, porque vemos que hay un impacto muy claro en eso. Así que muchas gracias. Hola, mi nombre es María Elena, yo también te quiero dar las gracias, súper buena la presentación y me gustaría hacer un comentario con respecto a esto, a esta fuerza que viene, digamos, y que todos experimentamos del tema del liderazgo y del empleado. Pero yo más que el empleado hablaría también de la jefatura, desde el punto de vista que también es empleado de la empresa. Los gerentes también son empleados de la empresa, porque yo creo que a ellos fue que a quienes se les midió de mayor manera el tema del liderazgo. Porque aquí realmente se vio si los jefes y los gerentes daban el ancho para poder manejar toda su gente a través de una pantalla. Porque como manejábamos el liderazgo en una sala de reunión es totalmente distinto a manejarlo en una pantalla. Y yo creo que eso fue súper potente y súper fuerte, porque además pasaron a ser, entre comillas, empleados sin gente a su mando, a ser más líder que el que teníamos que estaba dirigiendo. Yo creo que eso fue súper potente y súper fuerte, sobre todo para los gerentes. Exacto. Eso, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias María Elena por compartir y estoy súper de acuerdo con vos, o sea, lo vivo en casa, de repente mi marido venía y decía, me desespera, no puedo ver a más de 5 en la pantalla, tenía un sistema que no veía más de 5 y en mi equipo son más, ¿cómo hago para verlos a todos? Entonces se ponía en doble pantalla y lo desesperaba y empezó a llenarse más la agenda de uno a uno para por lo menos saber que estaba con ellos así pendiente. Me decía, es horrible porque yo sé que están, pero no, ni siquiera los puedo ver, o sea, y no es que no quiera, hay un tema de sistema. Entonces, esos desafíos también, yo creo que los líderes la pasaron pésimo, o sea, o sea, por un lado decimos que el líder, que escuche más y qué sé yo, pero si nos ponemos en los zapatos del líder, el líder realmente que se preocupa por su gente la pasó muy mal este año. Entonces, ¿cómo acompañar a ese líder también que tuvo sus frustraciones, que tuvo sus momentos de agotamiento también? O sea, hay por los dos lados, así que comparto con vos, María Elena. Y gracias, Enrique, justo cuando antes estabas hablando se me cortó, pero muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguien más que quiera compartir algo, dudas, preguntas, reflexiones? ¿No? Bueno, entonces damos por finalizado este webinar. Les agradecemos muchísimo su participación. Recuerden que todos los webinars quedan guardados, los pueden ver en nuestro blog. Si necesitan material o los artículos y demás, nos pueden preguntar sin ningún problema. Esto justamente lo hacemos para compartir con todos y para poder ayudarlos y tener energías para este 2021. Que viene. Como dice María, a reenergizarse para enfrentar lo que viene. Exacto. Para las que son madres, a buscar pilas otra vez para ser profesoras online, que es otro desafío del 2021. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana y buena semana a todos. Chao, chao.